creo que era algo muy importante que Milei pueda ir a los Estados Unidos, hacer nuevos contactos y afianzar algunas alianzas. En resumen, lo que sí se conoce es que Argentina está resurgiendo así con dolor, con todos choqueados, pero está resurgiendo económicamente. Yo pienso que le va a dejar una buena lección a los países que ahora mismo son comunistas o son socialistas, de que no sirve. Estas personas pueden ser muy inteligentes, pero cuando empiezan a hablar de cosas de la Biblia, realmente uno reconoce que solamente Dios puede dar el conocimiento de su revelación especial a quienes Él quiere. Han habido muchas personas que me escriben en comentarios diciéndome que ya está bien lo que digo, pero debería dejar a un lado mi religión y mis creencias. Y no lo voy a hacer, sinceramente no lo voy a hacer. Los judíos creen un falso evangelio. Hoy hablaremos sobre las últimas aventuras de Milei en los Estados Unidos. En este último tour que se dio de unos 4 días la semana pasada, se reunió con Elon Musk, como también con Ben Shapiro. Mi nombre es Andrea Guachaya y esto es Una Voz Conservadora en Medio del Caos. Antes de empezar con el tema, quería pedirles que le den me gusta a este video si generalmente les sirven los análisis que hago en este canal, y también que se suscriban y prendan la campana de notificaciones para nunca perderse un episodio nuevo. Y ahora quisiera hablar sobre el viaje que estuvo haciendo Milei a los Estados Unidos. El 10 de abril, Milei empezó un pequeño tour en los Estados Unidos, se iba a quedar en este territorio por un lapso de 4 días. Llegó a Miami con su hermana Karina Milei. Como ustedes ya saben, Karina Milei trabaja de forma muy cercana con Milei, lo cual siempre me ha parecido muy tierno. Cuando ganó la presidencia, igual fue Karina quien primero habló por Milei, agradeciendo la victoria que tuvieron. Este es el tercer viaje que Milei hace a los Estados Unidos en los últimos 4 meses, es decir, en el tiempo de su presidencia, y se está dando mientras en Argentina hay un montón de protestas. Probablemente algunos de ustedes han estado viendo en televisión. Aquí en Bolivia lo han estado transmitiendo en canales locales, que en Argentina han estado habiendo protestas en contra del gobierno, en la que la policía ha estado reprimiendo a la gente. No sé si han llegado a encarcelar gente, pero sí han llegado a reprimir fuertemente a la población que está protestando. Obviamente hay que analizar quién está protestando, por qué están protestando. Era obvio que por todo lo que está haciendo Milei de cerrar los ministerios, invertir el dinero donde debe ser invertido en vez de dar tantos bonos a la población, obviamente iba a haber mucha gente que iba a estar en contra. Yo me animo a pensar me animo a pensar que muchas de las personas que están protestando son precisamente las que ya no están recibiendo bonos por parte del gobierno, pero bueno, creo que esa es una discusión aparte. Hoy día no vamos a analizar específicamente el tema de las marchas, pero sí es un contraste bien interesante que Milei ahorita esté teniendo reuniones con Elon Musk, con Ben Shapiro y gente muy, muy importante en los Estados Unidos. Mientras tanto, en Argentina han estado habiendo este tipo de protestas en la ausencia del presidente. Ahora, en los Estados Unidos, por si acaso, los Estados Unidos son uno de los principales inversores en Argentina. Entonces creo que era algo muy importante que Milei pueda ir a los Estados Unidos, hacer nuevos contactos, como que afianzar algunas alianzas que ya estaba teniendo con algunos personajes, como por ejemplo Elon Musk. Entonces es algo muy, muy importante para Argentina en el campo económico. Y también creo que anima a mucha gente a ver que realmente se están haciendo cosas y hay esperanza en el futuro de Argentina. Creo que muchos argentinos van a poder decir eso. Se encontró, por lo menos específicamente que yo tenga entendido, con Ben Shapiro y Elon Musk. No tengo conocimiento si se ha encontrado con mucha más gente que sea muy prominente o que conozcamos mucho, pero me pueden comentar aquí en la sección de comentarios si conocen con quién más se ha reunido. Se sabe que la visita que tuvo a los Estados Unidos estaba cerrado a la prensa, o sea, no fue específicamente para hablar con los medios, pero sí accedió a tener esta entrevista con Ben Shapiro y también visitó una fábrica en Texas. Entonces, lo primero es que el 14 de abril, en el Sunday Special que tiene Ben Shapiro junto con The Daily Wire, él tuvo una entrevista con Milei y le preguntó varias cosas muy interesantes. Lo que me pareció algo para destacar es que Ben Shapiro simplemente le pregunta
una cosa bastante, en algunos casos un poco compleja, y espera, lo escucha. Creo que Milei se la pasó hablando básicamente el 99% de la charla, lo cual es apropiado porque se supone que se le está entrevistando a Milei, pero se han visto algunos especiales de Ben Shapiro antes. Él a veces interrumpe y también comenta un poco acerca de lo que está diciendo la persona que está entrevistando. Pero en este caso simplemente lo escucha, escucha a Milei responder a las diferentes preguntas que le hace. No voy a analizar toda la charla porque es bastante extensa, creo que es como una hora o tal vez más. Entonces, lo que sí vamos a estar viendo son algunas de las cosas que han llegado a hablar con Milei que me parecieron o muy bien dichas o extrañas directamente. Entonces, inicialmente empiezan hablando sobre el crecimiento económico de Argentina y Milei le da varios datos estadísticos acerca de cómo Argentina le fue entregada como la peor herencia en la historia de esta nación. Estaban realmente muy mal con un porcentaje de inflación terrible, pero lograron salir adelante. Eso es lo que argumenta Milei, va explicando más o menos lo que estuvo haciendo en estos 4 meses, también el paquete de leyes, la reforma que él quería hacer, que al final le fue negada. Entonces, explica más o menos cómo está yendo Argentina ahora. Ahora, si ustedes hablan con argentinos, personas que están viviendo en Argentina, ya sea que sean argentinas o no, sí van a escuchar que ha sido un shock bastante tremendo cuando entró a la presidencia Milei, él en diciembre del año pasado, pero es todo para bien. Era obvio que iba a tener que haber un shock bastante fuerte a nivel económico, pero se está avanzando, incluso un shock a nivel social por este tema de que están habiendo propuestas, gente que no está de acuerdo, gente que quería tal vez seguir recibiendo bonos y ciertos beneficios del gobierno. Como ya sabemos, lo he comentado en el otro episodio que hice acerca de Milei redujo a la mitad por lo menos la cantidad de ministerios en los que invertía el gobierno, se deshizo de un montón de ministerios que al final no hacían mucho o hacían más mal que bien, entonces juntó las tareas de algunos ministerios con otros ministerios que sí siguen en pie hasta el día de hoy. Entonces era obvio que iba a haber mucha gente que se iba a estar quejando de las medidas drásticas que tomó Milei, pero en resumen, lo que sí se conoce es que Argentina está resurgiendo así con dolor, con todos choqueados, pero está resurgiendo económicamente, se está volviendo nuevamente una nación muy importante a nivel económico en el mundo. Entonces creo que eso es algo muy bueno. Después, Ben Shapiro lo que hace es preguntarle acerca de cómo llegó a la fama del modo en que lo hizo, porque tuvo una transición bien rara, digamos, de lo que hacía antes a ser presidente. Y bueno, Milei más o menos le explica cómo fue que incluso fueron censurados por los medios, cómo hubo miles de personas asistiendo a sus campañas electorales. También explica, y de hecho esa es una de las frases principales que resaltó Ben Shapiro en este especial, es que Milei argumenta que la batalla cultural realmente dio resultado en Argentina y es por eso que la gente decidió también votar por él, porque si no se hubieran quedado con el socialismo, si realmente creyeran que el socialismo, el comunismo funciona, se hubieran quedado con como estaban antes, pero la gente estuvo viendo que realmente no estuvo dando resultados ese sistema de gobierno y decidió votar por Milei, incluso gente que apoyaba a Kirchner igual terminó votando por Milei. Entonces, ese es un fenómeno bastante interesante. Ahora, en esta tercera parte en la que le hace una pregunta Ben Shapiro, esta debe ser por la mitad de la entrevista. Por si acaso, la entrevista está toda completita en español en la página de Ben Shapiro, en su página oficial. Está en español, incluso las partes en las que pregunta Ben Shapiro, entonces les aconsejo mucho revisarla toda completa. Pero hay en la tercera parte en la que empiezan a hablar de los ideales de la libertad, los valores de la libertad, como les llama Milei, el tema de responsabilizarse de las acciones de uno en vez de victimizarse. Es ahí donde sí hay algunas cosas interesantes que dice Milei, y ya cuando empieza a hablar de la Biblia, del Torá, de Moisés, incluso creo que se sale por la tangente como no se podría más. Así que algo que yo
he encontrado interesante. Tanto en Ben Shapiro, algunos de ustedes conocen a Jordan Peterson, hay algunos políticos como Milei que hablan de Moisés, de Abraham, de personajes que nosotros conocemos de la Biblia. Yo voy a decir lo siguiente, estas personas pueden ser muy inteligentes, pueden ser muy capaces en las áreas de cada uno. Ben Shapiro es abogado, Milei es economista, Jordan Peterson es un psicólogo muy importante en su área, pero cuando empiezan a hablar de cosas de la Biblia, realmente uno reconoce que solamente Dios puede dar el conocimiento de su revelación especial a quienes Él quiere, porque por más capaces que sean estas personas, lo que yo he visto constantemente de Ben Shapiro, y bueno, ahora lo estoy viendo en cierto grado en mi ley, es que no llegan a interpretar la Biblia correctamente y si bien son muy capaces en su área, no tenemos por qué escuchar sus pseudoenseñanzas acerca de cosas que tengan que ver con la Biblia. Hoy día simplemente voy a mencionar el caso de Milei hablando de Moisés específicamente, también habla de Israel, de Jerusalén. Entonces quiero que veamos un poquito algunas secciones de esta parte de la entrevista. En esta sección lo que hace Ben Shapiro, vamos a ver literalmente la parte de la entrevista en la que está hablando Milei, porque quiero que lo escuchen también de su boca lo que él está diciendo. Pero antes de eso, lo que le pregunta Ben Shapiro es acerca de por qué le parece importante a Milei esto de no victimizarse, sino más bien ser responsables de las acciones de uno mismo. Y eso extrapolarlo a nivel nacional. ¿Cuál es la importancia de hacer eso? Y a la par también le pregunta por qué está moviendo la embajada de Argentina a Jerusalén, en el territorio de Israel. Entonces, lo que dice Milei en respuesta es uno que Argentina está abrazando la libertad, los valores de la libertad, los valores originales de Occidente, así como les llama, incluso lo que creían los fundadores de los Estados Unidos. También menciona esto que me parece muy al punto y me parece muy bien, que él dice que lo que le estuvo pasando a Argentina no es culpa de Estados Unidos, no es culpa de Europa, no es culpa de nadie, hay que verlo de forma responsable como la acción que se fue tomando a nivel nacional o decisiones que se fueron tomando a nivel nacional que llevaron a Argentina a cómo está ahora. Entonces, es una culpa compartida a nivel nacional para los que estuvieron votando por gente socialista. Entonces, sí me parece muy bueno que él lo diga así, porque si ustedes ven el discurso, por ejemplo, de políticos, incluso a nivel de Bolivia, es de el imperio, Estados Unidos nos ha arruinado y por la culpa del imperio, entonces hay que ser antiimperialistas y cosas por el estilo. Y el discurso de Milei en este sentido me parece muy bien, es de no es la culpa de los Estados Unidos, porque en Corea del Norte, por si acaso uno de los países más opresores en contra de la ciudadanía, tiene un gobierno, un sistema de gobierno comunista hace décadas. Le echan la culpa a Estados Unidos por absolutamente todo. No hay comida, culpa de Estados Unidos. No sé, de cualquier cosa, literalmente la culpa es de los Estados Unidos y me parece algo sumamente ridículo. Cuando logran adoctrinar a la gente con estas ideas también es algo terrible. O sea, la gente termina odiando incluso a ciudadanos del país al que tanto odia el gobierno. Y es ridículo porque no tiene nada que ver con ser responsable por las acciones de uno. Nunca van a escuchar a Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, admitir que es por su culpa, es por su sistema de gobierno que la gente se muere de hambre, que la gente está en desnutrición severa siempre, la gente se muere de inanición. No lo van a escuchar decir, es por, yo he cometido este error, hay que cambiar estas cosas. No lo escuchan decir eso y eso es una característica bien común en países socialistas, países comunistas, donde los gobernantes no están dispuestos a aceptar que es por su sistema de gobierno que las cosas se están yendo más bien mal y están dispuestos más bien a cambiar. Muchas veces incluso la gente está tan adoctrinada que no quiere aceptar que es por el sistema de gobierno socialista y comunista que las cosas están yendo tan mal. Entonces, mi ley ahora en vez de decir, no, incluso decir es culpa del gobierno anterior, ya sabemos que es culpa del gobierno anterior.
pero hay que enfocarse en lo que se puede hacer ahora y por eso él enfatiza eso de no es culpa de los Estados Unidos, no es culpa de Europa, es algo que nosotros tenemos que hacernos responsables y tenemos que avanzar. Entonces, me parece algo muy bueno, sinceramente, que lo vea de ese modo, más viendo el tipo de discurso que vemos comúnmente en países de Latinoamérica y alrededor del mundo, de que todo es culpa de los Estados Unidos principalmente. Él rechaza el socialismo que es abrazado en buena parte del mundo y me parece muy bien. Incluso empieza a dar como ejemplos de cómo el socialismo, el comunismo han sido sistemas de gobierno devastadores para países. Han habido millones de personas que han muerto bajo sistemas comunistas, como en China, por ejemplo, bajo el gobierno de Mao Zedong. En la Unión Soviética también han habido millones de personas que han muerto a raíz de la falta de alimentos, el sistema de distribución de alimentos que tenían los gobiernos en ese tiempo. En Corea del Norte actualmente siguen viviendo bajo un régimen comunista muy, muy opresor en contra de la ciudadanía y hay millones de personas que han estado muriendo en estas últimas décadas de hambre principalmente. Entonces, es el comunismo y el socialismo que han llevado a la mayor cantidad de muertes en masa en la historia de la humanidad. O sea, ni siquiera han habido guerras que lleguen a causar tantas muertes, pero los sistemas de gobierno comunistas sí. Entonces, Milei en esta sección explica eso, que es el comunismo el que ha llevado a la mayor cantidad de muertes y los valores que tienen realmente llevan a eso, llevan a la muerte. Después habla de esto de que cuando se escoge un gobierno, el Estado, el gobierno, trata a la ciudadanía básicamente como si fueran niños bajo un sistema comunista, bajo un sistema socialista, en el que se les intenta dar todo a los ciudadanos, como que el Estado es el padre y cuida de los ciudadanos y nosotros les vamos a repartir la comida, nosotros les vamos a repartir dinero y lo que ocasionan es que los ciudadanos permanezcan como niños, adolescentes, incapaces, que no pueden subsistir solos, cuando en realidad sí pueden. Entonces, eso igual me parece bastante bien, lo explica con mucha elocuencia a Milei, se le entiende muy claro lo que está explicando y yo estoy de acuerdo con eso también. Es por eso que el partido de Milei, eso es lo que él dice, que les va a dar la libertad a los ciudadanos de ellos hacer, no los va a tratar como si ellos fueran niños que necesitan ser cuidados como si fueran completamente incapaces de trabajar, incapaces de hacer negocios y todo eso. Entonces me parece muy interesante la forma en la que explica, estoy de acuerdo. Ahora, el tema también es que, y yo ya había criticado esta parte, el tema de la libertad. ¿A qué libertad se está refiriendo Milei? No podemos entender qué es la libertad fuera de la Biblia y yo sé, han habido muchas personas que me escriben en comentarios diciéndome que ya está bien lo que digo, pero debería dejar a un lado mi religión y mis creencias y no lo voy a hacer, sinceramente no lo voy a hacer porque la Biblia es lo que te dice lo que es verdad y te dice que las verdades son absolutas. Entonces yo no puedo analizar las cosas fuera de lo que la palabra de Dios dice y lo voy a seguir haciendo. Y es por eso que no estoy muy de acuerdo con la idea de libertad que tiene mi ley, porque mi ley no lo entiende conforme a lo que entendería una persona que tiene la palabra de Dios como última autoridad. Y varias cosas lo prueban. En el otro episodio he hablado de eso, cuáles son los límites, cuáles son los problemas inmediatos que se ven con este tema de dar libertad absoluta a todos, simplemente con el principio de no agresión, siempre y cuando tú no le hagas daño a nadie, puedes hacer lo que quieras, incluso pecar. Esa es la idea de libertad que tiene mi ley y yo no estoy de acuerdo porque la libertad como se le explica en la Biblia es diferente a como le explica mi ley. Entonces vamos a ver un poco de eso el día de hoy. Pero ahora mismo quiero hablar de algo que me ha parecido sumamente extraño escuchando la entrevista con Ben Shapiro de parte de mi ley. Él dice lo siguiente y lo vamos a escuchar lo vamos a escuchar en el episodio este que publicaron. Él dice esto, que los valores de la libertad están en el Éxodo, en el segundo libro del Torá, y Moisés es un héroe de la libertad, de los valores de la libertad como lo entiende mi ley. Así que quiero que veamos esta sección y la vamos a desglosar un poco ahora. Vámonos a esto. Y los mantiene estancados, pero sobre todas las cosas, esos valores están en Israel.
Y en Israel están en el segundo libro de la Torá, en Shemot, es decir, en el Éxodo. Y sin lugar a dudas, el máximo héroe de la libertad de todos los tiempos es Moisés. Entonces, por eso es tan importante entender el vínculo de la libertad con Israel. Es fundamental, porque es un pueblo que además ha logrado no encuentro bien la palabra, pero vendría a ser como la conjunción entre lo espiritual y lo material. Y esa armonía espiritual-material genera progreso. Yo, cuando... Que nos vamos a quedar en esta sección, lo que él empieza diciendo es que la libertad está directamente vinculada con Israel. ¿Por qué? Creo que se refiere simplemente al tema de que los valores judeocristianos promueven ideas parecidas a lo que se promueve con el tema del capitalismo, el libre mercado y todo eso. Y eso es cierto, porque la Biblia sí te llama a ser responsable de lo que tú haces, a trabajar, se puede hacer negocios, no pone algún rol hacia el gobierno en el que le mande que el gobierno es el que tiene que repartir todas las riquezas y tiene que cobrar impuestos. Realmente no. Entonces, por este lado tal vez, pero que lo ligue directamente a Israel, o sea, como país. Ahora voy a hablar un poco al respecto, pero el tema de Moisés, que Moisés fue el máximo héroe de la libertad en la historia, el más importante, el máximo. ¿Por qué? Moisés liberó al pueblo de Israel por medio del mandato que le dio Dios. Y de hecho, gracias a la soberanía de Dios que permitió que puedan salir de Egipto, sí, pero después estuvieron vagando, todo el pueblo de Israel junto con Moisés, estuvieron vagando por el desierto 40 años. No sé si eso mi ley lo consideraría como una idea de, qué libres son, miren, la libertad. No sé a qué se refiere sinceramente y por eso les decía al principio que cuando ya empiezan a hablar políticos, incluso Ben Shapiro, que es judío, acerca de temas de la Biblia, intentan explicarlo, intentan hacer analogías que no son buenas, usando ejemplos de la Biblia, se quedan muy, muy cortos. De nuevo, Moisés estuvo vagando en el desierto junto con el pueblo de Israel, que terminó siendo sumamente ingrato con Dios. 40 años. Es más, Moisés nunca llegó a ver la tierra prometida, nunca llegó a estar en la tierra prometida. Entonces no entiendo por qué exactamente mi ley lo trata como si fuera el máximo héroe de la libertad, ¿en qué sentido? Ahora, lo otro es que la libertad, por cómo se ve de forma secular, básicamente es libertad para pecar, libertad para hacer lo que tú quieras, libertad para hacer a lo que tu concupiscencia te llame. Y eso realmente no es libertad como la Biblia lo explica. La verdadera libertad, conforme a como la palabra de Dios lo explica, es ser libre del pecado. Y al mismo tiempo que uno es libre del pecado, lo cual es interesante porque es una tensión interesante, es que somos libres del pecado, pero terminamos siendo esclavos de Cristo. Porque no es que ahora somos libres del pecado, somos libres para hacer lo que queramos. No, somos libres para hacer lo que la Biblia nos manda. Y gracias al Señor tenemos convicción de pecado cuando estamos quebrando la ley de Dios. Y, eh, y eso, entonces no es que somos libres para hacer lo que queramos conforme a lo que nos explica la Biblia cuando somos regenerados por el Espíritu, sino que más bien somos libres del pecado específicamente y somos esclavos de Cristo. Ahora seguimos los mandamientos del Señor porque somos regenerados y entendemos, vamos entendiendo qué es lo que realmente glorifica a Dios respecto a nuestras decisiones, a nuestras acciones. Entonces, la
idea de libertad que maneja Milei, por más que intenta utilizar ejemplos de la Biblia y lo que sea, uno, que su ejemplo de Moisés, sinceramente, pienso que no tiene ninguna base. Em, de nuevo, porque Moisés y el pueblo de Israel estuvieron vagando por el desierto 40 años. No sé si Milei algún rato podría explicar cuál es la razón por la que lo vería como el máximo héroe de la libertad y en qué sentido lo ve él. Es Moisés el que recibió las tablas de los mandamientos. Entonces ya ahí se introduce la idea de que nosotros como seres humanos no es que estamos en el mundo para hacer lo que se nos pegue la gana, sino con el propósito de seguir los mandamientos de Dios, porque Él es nuestro creador y Él es el que define las cosas que son buenas, las cosas que son malas. Y nosotros simplemente estamos aquí en el mundo para glorificar a Dios. Este es el propósito que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso siguiendo los mandamientos? Entonces, no sé si mi ley lo ve eso como libertad o como esclavitud más bien, porque como les digo, somos libres del pecado, esclavos de Cristo. Entonces, no es que somos libres para hacer lo que se nos dé la gana. Después, habla de Israel, Milei habla de Israel, obviamente está hablando con Ben Shapiro, que es un judío, caemos en lo mismo. Israel no es libre en el sentido espiritual. Israel no es libre. Los judíos no son libres tampoco en el sentido espiritual, porque mi ley intenta equiparar esto de lo material con lo espiritual y no sé qué. Israel no es libre espiritualmente, los judíos tampoco. Los judíos creen en un evangelio falso. Los judíos no creen que Cristo sea el Mesías, el Salvador, el Redentor. No creen en un evangelio verdadero, no creen en lo principal que predica la Biblia. Entonces, una de las cosas que sí veo es que Milei ve que los valores judeocristianos fomentan el libre mercado, eso es cierto. También fomentan el que cada uno, e incluso a nivel nacional, seamos responsables de nuestras propias acciones, pero no promueven, o por lo menos en todo caso lo que enseña Milei, no es lo que la verdadera libertad es, como la Biblia lo explica o como la Biblia lo enseña. Ahora, otra sección que sí me pareció interesante, dejando eso claro de que no veo por qué Israel específicamente sería un ícono de la libertad. ¿Libertad en qué sentido exactamente? Milei no lo va a poder explicar espiritualmente, no va a llegar a una conclusión correcta a menos que sea regenerado por el Espíritu Santo. Él no argumenta ser cristiano, tampoco es judío, si bien tiene mucha influencia judía por los consejeros que tiene como presidente, pero no va a llegar a las conclusiones correctas respecto a esto. Ahora, quiero irme a la siguiente parte porque me pareció bastante interesante la forma en la que lo explica. Él aquí intenta hacer un contraste entre los valores judeocristianos y los valores comunistas, los valores socialistas, y lo explica de forma bien elocuente y me parece que tiene razón en ciertas cosas, así que vamos a escuchar esa parte, pero déjenme buscar esa partecita en este video. Nos estamos viendo al minuto 34 en esta entrevista con Ben Shapiro. Oh, Ahora sí. y ahí es donde aparecen sus valores morales, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y, si es posible, y si es necesario, el asesinato. Y las instituciones que emerjan de esos valores morales son inmundas y como consecuencia de ello te vas a hundir. Mientras que cuando vos abrazás las ideas de la libertad, ¿qué es lo que sucede? Te elevás como ser humano y en ese elemento vas a instituciones que te llevan al progreso. Porque vos en el capitalismo solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo, conviene mejor. Ahí vamos a cortarla aquí. Lo que dice él es que los valores socialistas son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual ante la ley. Y tiene toda la razón. En base a eso funciona el socialismo y el comunismo, a que envidiamos la riqueza de los ricos, odiamos a los ricos, estamos resentidos
Y ahí está este tema de la lucha de clases, ¿no? De los pobres en contra de los ricos. Los pobres son oprimidos por los ricos. Y lo mismo se aplica a nivel cultural, a lo que se conoce como marxismo cultural, de las mujeres son oprimidas por los hombres, los negros son oprimidos por los blancos. Y siempre todo viéndolo así, el opresor y el oprimido. Y eso te lleva a eso, tienes envidia de lo que tienen, los odias, porque supuestamente eres oprimido por, no sé, el imperio, entonces los odiamos, estamos resentidos, queremos que nos den reparaciones, o bueno, así le llaman en inglés, que hagan reparaciones por las cosas que nos han hecho hace siglos y cosas por el estilo, y no la paras, o sea, no eres responsable de lo que tú mismo estás haciendo, de lo que tú mismo estás pensando, y no son valores correctos. Y lo que me pareció interesante, igual es que menciona esto del asesinato, es de que por medio incluso de estos valores puedes llegar hasta asesinar. Y no hay problema, si es necesario, hay que hacerlo, hay que asesinar. Y realmente, como ya les había mencionado hace rato, y Milei también lo dice en su entrevista, la cantidad de gente que ha muerto con sistemas de gobierno comunistas y socialistas, la cantidad de gente asesinada por el gobierno mismo. Entonces, estas ideas sí concluyen en eso. Lo que me parece genial es que él dice, todas las instituciones que se generan por medio de estos valores son inmundas, y estoy de acuerdo, incluso bíblicamente, son inmundas, son impías, van completamente en contra de lo que enseña Dios. Y lo otro que menciona él que me parece interesante es que los valores de la libertad. Ahora, de nuevo, cuando él menciona libertad, ya he explicado que no, su idea de libertad no tiene que ver con lo que la Biblia enseña como lo que es libertad realmente, pero a lo que se refiere él cuando menciona esto de valores de libertad es a los valores judeocristianos de amar al prójimo, servir al prójimo. Se caracteriza, incluso él menciona eso, se caracteriza por producir cosas de mejor calidad, a mejor precio, o sea, empieza, lo ata a este tema de la, ¿cómo se llama?, del libre mercado. Entonces sí me parece interesante. Los valores judeocristianos sí tienen como base, obviamente, en primera instancia, el amor a Dios, el buscar glorificarle a Él. Y también, porque Dios, Cristo mismo lo enseña en el Nuevo Testamento o en los Evangelios, es el amar al prójimo, e incluso el amar a tus enemigos. Entonces, si se dan cuenta, los valores que presenta el socialismo y el comunismo son completamente contrarios a los que muestra, a los que enseña Dios en la palabra. Entonces es por ende que las instituciones que surjan a raíz de estos valores que son anticristianos, antibíblicos, obviamente van a ser instituciones inmundas, corruptas, que hagan tonteras y que realmente lleven a países como la Argentina a las, al, al abismo, o sea, realmente a cosas bastante terribles. Así que bueno, eso por ese lado. Ahora quisiera hablar acerca de este tema bueno, la última parte de la entrevista básicamente le pregunta cómo logra hablar tan elocuentemente de la economía, de los valores judeocristianos. Y bueno, para terminar esta partecita de análisis de la charla, no le dice nada muy relevante, sinceramente, o cosas nuevas. Le explica que antes era músico, que antes era futbolista y que lo censuraron mucho a los libertarios en Argentina. Y bueno, varias cosas que no las veo muy relevantes porque ya las habíamos escuchado en otras entrevistas, pero sí me pareció interesante la forma en la que se refiere a Israel, la forma en la que habla de Moisés o intenta hablar de Moisés. Ahora, lo que sí quisiera decir en contexto es que muchos de ustedes conocen a Ben Shapiro, es una persona muy relevante en los Estados Unidos por el campo de los conservadores. Él es judío, como les había comentado, es abogado graduado de Harvard y recientemente en la compañía que él dirige junto con Jeremy Boring, que se llama The Daily Wire o Daily Wire Plus también, han tenido controversias muy fuertes respecto a este tema de Israel, respecto al tema de los judíos. Pareciera como que existiera una obsesión fuerte respecto a estas dos cosas, Israel y los judíos, precisamente por esta guerra que ha estado habiendo durante ya meses entre Hamas o entre Gaza y, bueno, Palestina, Gaza y Israel. Entonces, lo que ha pasado recientemente
es que incluso en la compañía de Ben Shapiro, si bien ellos están a favor de la libre expresión, toda la gente que contratan tiene la libertad de decir lo que ellos quieran, tienen varios podcasters, la mayoría de ellos son católicos, bueno, tienen dos católicos, un judío, una deísta, antes tenían una cristiana y tienen a un cristiano hereje que se llama Andrew Clavin. Han tenido controversias bien fuertes porque ellos dicen que dan la bienvenida a cualquier tipo de pensamiento, siempre y cuando tenga valores cristianos o judeocristianos y que defienden supuestamente la libre expresión y todo eso, el libre discurso, y resulta que no es tanto así. Recientemente han tenido una controversia porque hubo una de las podcasters de su compañía que se llama Candace Owens, actualmente ya no trabaja con ellos, que se atrevió a no estar muy de acuerdo con Israel ni con los judíos. Se atrevió a criticar a un judío que la estuvo criticando a ella, a un maestro judío. Y también en el tema de Palestina e Israel, no estuvo ciegamente a favor de Israel, sino más bien criticó a ambas partes, diciendo que la guerra nunca es buena, ambas partes están haciendo mal porque están matando gente. Obviamente sabemos que Gaza está siendo controlada por un grupo terrorista, Hamas, y son brutales, o sea, realmente brutales. Entonces se entiende eso, pero ella expresó ciertas críticas hacia ambas partes. Hubo un judío que la tachó de nazi, de Hitler a la muchacha. No, muchacha es una señora, Candace Owens, pero a esta comentadora la tachó de nazi más o menos y ella se defendió. Y The Daily Wire tuvo la reacción rara del mundo, más rara del mundo. Jeremy Boring llegó a decir que sí, hay ciertas expresiones, hay ciertas frases como la frase Cristo es rey, que son antisemitas y cosas por el estilo. Andrew Clavin, cuando hubo este conflicto de que Candace Owens había hablado sobre Israel, no de forma muy positiva, también tuvo este conflicto con ese maestro judío. Llegó a decir Andrew Clavin, él es un podcaster de esta compañía que supuestamente es cristiano, llegó a decir que Ben Shapiro, que es judío, no necesita convertirse al cristianismo. Jordan Peterson, que tampoco es cristiano, no necesitan ellos convertirse al cristianismo, porque si Ben Shapiro se convirtiera al cristianismo sería devastador para su familia. Y la Biblia más bien nos enseña que todos necesitamos de Cristo, todos somos pecadores que necesitamos arrepentirnos. Entonces, ¿cómo puede ser que un cristiano ahora me venga a decir que los judíos no necesitan arrepentirse? Creen un falso evangelio, no creen en Cristo. Es más, los mismos judíos crucificaron a Cristo, persiguieron a los apóstoles, persiguieron a los profetas, mataron a todo el que predicaba que había un Mesías, un Redentor. En el Nuevo Testamento vemos constantemente que son los mismos judíos, los maestros, que buscaron todas las formas posibles para poder crucificar al Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora Andrew Clavin, sabiendo que los judíos no creen en Cristo y históricamente han sido contrarios al cristianismo más bien, ahora nos venga a decir que Ben Shapiro no necesita convertirse al cristianismo porque sería devastador que se convierta? ¿Cómo? Está en juego su alma, está en juego su eternidad. Entonces se han metido en muchas controversias porque la única que se ha animado a decir algo que no estaba a favor de los judíos es Candace Owens. Candace Owens dice ser cristiana, yo personalmente no estoy segura si lo sea o no lo sea. Ella está casada con un católico, no parece ser muy juiciosa en contra del catolicismo. El catolicismo igual predica un falso evangelio por obras. Entonces no estoy 100% segura de que realmente ella sea cristiana, pero ella sí argumenta que lo es y sí argumenta que al momento de despedirla de esta compañía se lo ha hecho como persecución hacia ella por ser cristiana. Entonces se han metido en controversias muy graves porque
no se permite que se hable de Israel de una forma negativa. Yo personalmente no entiendo cuál es la obsesión con Israel, con que es el pueblo. Yo sé que en el Antiguo Testamento ha sido una parte muy importante. Tal vez los que saben un poco más de escatología hasta me pueden explicar cuál es el punto con Israel ahora, pero creo que en lo que sí podemos estar de acuerdo, los que somos cristianos, es que los judíos creen un falso evangelio. Creen un falso evangelio, no creen en Cristo el Salvador. Entonces, como cristianos, los que somos cristianos, porque yo sé que la gente que no es cristiana no me va a entender mucho este punto, pero nosotros cristianos debemos reconocer que los judíos, igual que cualquier otra secta, cualquier otra religión, los que son parte de estas religiones son pecadores que deben arrepentirse de sus pecados y se les debe evangelizar. Se les debe evangelizar. Y como ya les decía, históricamente los judíos han perseguido, matado profetas, han perseguido y matado apóstoles por creer en Cristo. Han sido perseguidores de la iglesia. Actualmente no sé si hay grupos así extremistas que pueden llegar incluso a matar, pero el hecho de afirmar que los judíos necesitan a Cristo y deben arrepentirse de creer un falso evangelio y de creer en sus obras, no es antisemita. Yo no soy nazi por decir que los judíos no creen un evangelio verdadero y que están destinados a la condenación eterna si no se arrepienten de creer que Cristo es un simple profeta o lo que sea. Deben arrepentirse de eso. Y eso no significa que yo los odie y que yo los vaya a matar. Eso simplemente es una crítica lógica. Y Candace Owens ha hecho eso, ha dicho, no estoy de acuerdo con los judíos. Hay un judío que la tachó de nazi por hablar, por no estar de acuerdo en todo con el tema de Israel y Palestina. Es de, a ver, ¿qué está pasando aquí? Creo que el mundo se está rayando un poquito con esto de que si yo critico un poco a Israel por lo que está haciendo ahora con la guerra, o si yo digo que los judíos van a ser condenados eternamente por creer un falso evangelio, resulta que ahora soy nazi, soy un extremista, soy Hitler. No, creo que podemos calmarnos un poco con eso porque he visto que hay mucha obsesión con Israel, el tema de los judíos, y cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de comentario que no vaya a favor ya se lo toma como si fuera antisemita. Y para que lo vean en contexto, Ben Shapiro sí es judío, han tenido esta controversia bien fuerte hace muy poco. Al final se la despidió a Candace Owens, obviamente ya no estuvo de acuerdo. Se tiene un debate planificado entre Ben Shapiro y Candace Owens, yo pienso que va a estar muy interesante verlo, pero quiero que seamos coherentes con esto. Hay una cosa rara que está pasando con que ya no se puede hablar de Israel, de los judíos. Y la Biblia sí nos enseña lo que es un verdadero cristiano, lo que es una persona que realmente cree en Cristo. Y nosotros sabemos que hay muchas religiones, incluyendo el judaísmo, que no creen lo principal que enseña la Biblia, y que es que Cristo es nuestro único Salvador y el único medio por el cual nosotros podemos tener una relación con Dios. Así que creo que eso es importante. Ahora, quiero irme a esta parte de, de la visita de Milei a los Estados Unidos. Ha sido una de las cosas, creo, más relevantes. Han salido fotos por todos lados. Milei finalmente se encontró con Elon Musk. Ya se conocían, ya sabían de la existencia el uno del otro. Habían intercambiado incluso varios tweets y cosas así, pero nunca se habían encontrado en persona. Entonces ha estado muy interesante ver las fotos que salieron de los dos juntos. Yo ya había hablado un poco también de Elon Musk anteriormente. El 11 de abril, Milei visitó a Musk en Texas y visitó una fábrica de Tesla. Es esta fábrica de autos eléctricos y demás cosas. Elon Musk, para los que no saben, pero creo que la gran mayoría sabe quién es Elon Musk. Elon Musk es un hombre de negocios visionario, billonario, o sea, es un hombre muy, muy poderoso, un hombre de negocios muy, muy capaz, muy inteligente. En un episodio di toda su biografía, no me acuerdo cómo se llamaba el episodio, pero resulta que Elon Musk se le diagnosticó cierto tipo de autismo cuando era niño.
y se obsesionó mucho con la programación cuando era muy joven, llegó a ser y actualmente es uno de los hombres más poderosos del mundo. Así que realmente es una persona muy importante. Más importante se hizo, creo, cuando se involucró en el campo de la cultura, de la sociedad, cuando compró Twitter, porque vio que Twitter estuvo censurando a gente conservadora, a republicanos en los Estados Unidos, a Donald Trump incluso lo censuraron, lo quitaron de la plataforma en algún punto. Entonces, Elon Musk compró Twitter y Elon Musk comparte ciertas ideas libertarias. De nuevo, yo no estoy muy de acuerdo con varias de las cosas que defiende el libertarianismo, pero por lo menos se alinea un poco con valores judeocristianos en vez de ser alguien que simplemente censura a todos los que son conservadores, los tacha de retrógradas. No es así, entonces creo que es un avance este tema de que haya comprado Twitter. Ya había hablado de eso en un episodio igual desglosando cuándo compró Twitter, por cuánto compró Twitter y todo eso. Entonces es una persona tan poderosa que se puede dar el lujo incluso de comprar estas cosas. Entonces, lo que sí hubo anteriormente es que por medio de Twitter, que ahora se llama X, Musk y Milei intercambiaron algunos comentarios entre ellos. En algún momento Milei llamó a Elon Musk el icono de la libertad. Musk igual en algún momento comentó alguna publicación en la que Milei, específicamente en la que Milei está hablando en Davos. En esta charla que dio Milei fue bastante brutal, tomó lugar en Suiza. Entonces, lo que está interesante a nivel contexto Latinoamérica es que a la par de que con Argentina Elon Musk está teniendo tan buen trato, se conocieron con Milei y todo eso, en Brasil se lo está enjuiciando, se lo está acusando a Musk, entonces no se tiene mucha buena relación con ellos. Hay que tomar en cuenta igual que hay varios países de Latinoamérica en los que el gobierno es un gobierno socialista tirado al comunismo. Entonces, Musk como que no tiene mucha entrada con muchos lugares, porque ya que, por ejemplo, Bolivia, el imperio, hay que ser antiimperialistas, porque Estados Unidos nos oprime y todo esto. Bueno, no hay mucho lugar, sinceramente, a que puedan haber buenos tratos. Bolivia sí tiene mucho trato con China, que es es un país comunista muy opresor, casi tanto me animaría a decir como Corea del Norte, si bien la gente no se está muriendo tanto de hambre, pero se tiene trato con China, pero no hay mucha opción a que haya trato con Estados Unidos por la ideología que maneja nuestro gobierno. Lo mismo pasa con otros países en Latinoamérica. Entonces ahora es como que Argentina específicamente se está abriendo a poder trabajar más de cerca con Estados Unidos, si bien como ya dije, Estados Unidos es uno de los principales inversores en Argentina. Ahora con el trato que se va a tener con Elon Musk, creo que va a estar muy bien. Aquí ustedes ven unas fotitos que publicaron tanto Elon Musk como también Javier Milei de la visita de Milei. Así que le voy a pedir a la editora que los ponga en pantalla. ¿Cuál es la razón por la que es tan importante este trato entre Musk y Milei? Argentina tiene buenas reservas de litio, está en medio de reformas económicas que ha propuesto Milei. El litio es requerido para realizar baterías, que es lo que le serviría a las fábricas de Elon Musk. Y los dos se han mostrado muy emocionados de conocerse el uno al otro. Aquí les muestro la foto de que publicó Elon Musk. Son los dos haciendo thumbs up juntos en la fábrica de Tesla. Y ahí, bueno, publica algo Javier Milei, viva la libertad. Y bueno, ahí dice una mala palabra, o lo que yo considero una mala palabra, así que no la voy a decir. ¿De qué hablaron? Esto es lo que reporta específicamente Deutsche Welle. ¿De qué hablaron en esta sesión? Como ya saben, esto no fue transmitido por canales de televisión o en vivo por ninguna plataforma de redes sociales. Fueron cosas cerradas que hizo Milei, no estuvo abierto a hablar con la prensa ni nada, era simplemente visitas más privadas. Y los dos en las charlas, por lo menos según lo que reporta Deutsche Welle y lo que se estuvo diciendo por parte de los encargados o los spokesperson de la presidencia de Argentina, es que coincidieron en la necesidad de liberar los mercados
y de defender las ideas de la libertad. Por otro lado, también conversaron acerca de que se debería eliminar los obstáculos burocráticos que hay para los negocios que les impide avanzar. Milei le ofreció aliarse con Musk en la batalla legal que está teniendo en Brasil, eso está específicamente por el tema de Twitter o de X. Y Musk accedió a participar en un evento en Argentina pronto para poder promover los valores de la libertad. Así que eso va a estar interesante si realmente se llega a realizar que Musk vaya hasta la Argentina para participar de algunas charlas. Y lo que Deutsche Welle reporta acerca de qué estaba en juego para Argentina con esta reunión entre Milei y Musk. Ya era específicamente esto, es que Argentina tiene buenos depósitos, buenas reservas de litio, que obviamente se pueden utilizar para estas baterías recargables que utilizan los autos eléctricos de Tesla, específicamente las fábricas de Elon Musk. Entonces, lo que decía una persona representante de la presidencia es que ellos van a estar dispuestos a poder exportar litio y añadirle valor, incluso exportar también la materia prima. Musk sí expresó el querer ayudar a Argentina, lo cual me parece muy interesante porque tener de aliado a una de las personas más poderosas del mundo, y una persona con tantos recursos económicos y con tanta capacidad intelectual para crear nuevas cosas, incluso involucrarse en la batalla cultural, en la libertad de expresión, el libre discurso y todo eso, va a estar muy interesante. Pienso que los argentinos pueden tener mucha esperanza de cómo van a ir las cosas económicamente en estos años o durante la presidencia de Milei. Así que eso va a estar muy, muy bien. Y bueno, lo último que quería mostrarles es que obviamente de esta entrevista, o bueno, de esta reunión que tuvieron con Musk, hubieron varias fotos que publicaron, hay algunos videos cortitos de ellos entrando a la fábrica y cosas por el estilo, pero entre ellos también se le dejó a Milei entrar o conducir un cibercamión futurista. Y aquí les quiero mostrar este video, es sumamente cortito. Y ahí se lo ve a Milei con su hermana Karina, o bueno, se dice que es con su hermana Karina y conduciendo el cibercamión. Todos muy felices. Así que bueno, creo de nuevo que los argentinos pueden estar muy felices de lo que está haciendo actualmente Milei. Realmente se está moviendo bastante. A la par, yo sé que están habiendo protestas en Argentina, me imagino que principalmente en Buenos Aires, pero hay esperanza y de hecho eso es lo que dice Milei en la entrevista con Ben Shapiro, de que muchas personas cuando se les pregunta si creen que van a salir de la inflación, dicen sí, hay esperanza todavía, si van a poder salir de todo de este abismo económico al que han entrado. La gente dice sí, hay esperanza, parece que sí se va a poder y realmente esperemos que sí se puede. Hay elecciones pronto en Estados Unidos, parece que va a estar corriendo Trump también junto con Biden, ya conocemos a Biden y a ver qué pasa en el futuro. Aquí en Bolivia creo que las cosas no se ven tan esperanzadoras porque nuestro gobierno, bueno, es socialista, sigue avanzando cosas que no son de beneficio para la población, pero vamos a ir viendo qué pasa. Por el momento pienso que incluso a mí, yo ya les había comentado en el otro video, yo soy mitad argentina, mitad boliviana, pero vivo en Bolivia. Me esperanza cómo están yendo las cosas en Argentina. Pienso incluso, y eso es lo que charlaron con Ben Shapiro, que ver cómo Argentina en estos años va a resurgir nuevamente, ojalá para ser una potencia a nivel Latinoamérica, por lo menos, yo pienso que le va a dejar una buena lección a los países que ahora mismo son comunistas o son socialistas, de que no sirve, es para la miseria de la gente el vivir bajo un régimen comunista, un régimen socialista, y espero que lo podamos ver con cómo va a avanzar la Argentina en estos años. Así que bueno, con eso vamos a terminar el día de hoy. Espero haberles dado un buen panorama de las cosas que ha estado haciendo Milei en los Estados Unidos y cuán importante es, como también un poco de crítica acerca de cómo habla acerca de la Biblia, de personajes bíblicos y acerca de Israel específicamente. No se olviden que pueden seguirnos en redes, nos pueden escuchar también en Spotify. No olviden darle
darle like a este video, por favor, si les sirvió de algo, y suscribirse al canal para no perderse episodios nuevos. Dejen comentarios, críticas, lo que ustedes quieran en la sección de comentarios. Obviamente les ruego que lo hagan con respeto y espero verlos en el próximo episodio. Mientras tanto, busquen la verdad, porque solo la verdad puede hacernos libres.